Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Habacuc. Y al llegar al capítulo 3 podemos ver que ha ocurrido un gran cambio en la vida de este hombre. Vamos a ver, cuando lleguemos al final de este capítulo, que Habacuc ha cambiado, ha dado una media vuelta. Este pequeño libro comienza en la penumbra. Parece que él tuviera un signo de interrogación por cerebro al comienzo. Él está haciéndole preguntas a Dios, pero luego él concluye su libro en gloria con una gran exclamación. Es una nota elevada de alabanza. Usted no podrá encontrar una fe más segura que la que se expresa en la última parte de este libro. Este capítulo 3 tiene como título las palabras del versículo 1, donde dice, Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora, esta palabra Sigionot tiene que ver con la música. Hay algunos que opinan que puede ser alguna indicación musical que le da instrucciones al músico de cómo interpretar esto. Otros opinan que es un instrumento musical. Cuando estábamos estudiando el libro de Salmos, usted recordará que esta palabra tenía que ver con la música. Así es que esta oración es una oración musical, es la poesía hebrea y es un cántico de mucha alabanza. En el versículo 2 entonces leemos, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Podemos observar que en la vida de este hombre Habacuc ha ocurrido un gran cambio. Esa experiencia gloriosa que él pasó en la torre de vigía y esa paciente espera por una respuesta de parte de Dios, le lleva al punto de verdadera fe. Y no solo eso, sino que abre sus ojos a algo de lo cual él no estaba consciente anteriormente. Así es que este es un cántico, podríamos llamarlo una canción folclórica o popular, algo muy feliz. Y tiene que ser interpretado con instrumentos de cuerda, y eso lo descubrimos viendo el final de este capítulo, al fin de este libro, donde dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Pensamos que esa es una nota que Habacuc puso allí de cómo debería cantarse ese salmo. Él le indica al solista cómo debe hacerse, debe utilizar un instrumento de cuerda. De paso, digamos que hoy la mayoría de los cantos folclóricos son cantados así, con instrumentos de cuerda. Y quizá a usted no le agrada demasiado algunos de estos instrumentos de cuerda o la música que producen. Sin embargo, son utilizados por los cantantes folclóricos. Aparentemente, pues, eso es lo que tenemos aquí, pero en un nivel muy elevado, mucho más elevado, por supuesto, del que se escucha en el presente. Y cuando decimos escucha, nos referimos al sonido nada más, y no prestamos oído realmente a lo que se interpreta. Es sorprendente hoy que se escucha hablar tanto de la libertad de expresión. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la libertad de oír? A veces quisiéramos proteger nuestros oídos. Sencillamente porque un cualquiera insiste en tener su libertad de expresión, pues ofende nuestros oídos, porque tenemos que escuchar la canción esa que no nos interesa en realidad. Y a veces yo tengo que escuchar algunas canciones un poco pasadas de color. Eso, por supuesto, basado en mi propia opinión, pero esa persona tiene que tener su libertad de expresión. Pero no consideramos hoy que también deberíamos tener un poquito de libertad para nuestros oídos, y no tener que escuchar toda esa basura que circula en el presente. Es lo mismo que ocurre en algunos países en los tribunales. El criminal debe ser protegido, y al hacer eso, se deja sin protección a los demás ciudadanos. Y parecería como que el criminal tuviera más derechos que el ciudadano honrado, que no desobedecerá, que se comporta según la ley siempre. Y parecería como que nosotros estuviéramos tomando las cosas al revés. Pero volviendo a lo que tenemos aquí, debemos decir que este es un cántico maravilloso. No creemos que esto llegue a ofender a nadie que lo escuche. Es una canción hermosa y es una oración. El profeta está diciendo aquí, he oído tu palabra. Es decir que Dios me ha contestado. Dios le ha dicho, Habacuc, yo quiero que tú permanezcas en la torre de vigía y quiero que tú andes por medio de la fe. Quiero que tú confíes en mí. Quizá tú creas que yo no estoy haciendo algo en cuanto al pecado de mi pueblo, pero sí lo estoy haciendo. Estoy preparando ahora una nación, a los caldeos, los de Babilonia, y ellos van a ser utilizados por mí. Antes usé a los de Asiria, en el reino del norte. Ellos tuvieron que soportar mucho mi ira. Pero cuando yo termine con esto, entonces los castigaré a ellos y los juzgaré justamente. Ya hemos visto esos 5 lamentos o ayes en los 2 programas anteriores.
Estos eran pecados grandes, nacionales, que habían derribado a una nación. Y Dios estaba actuando para derribar a esa nación. Lo interesante de todo esto es que este hombre Habacuc cambia completamente de modo de pensar. Él dice, «He oído tu palabra y temí». Ahora, ¿de qué tenía temor el profeta? Bueno, él había pensado que Dios no estaba haciendo nada. Y ahora él está atemorizado pensando que Dios está haciendo demasiado. Notemos lo que él dice aquí en el versículo 2. «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia». Él dice, «Señor, yo no pensaba que tú estabas obrando, yo no creía que tú estabas haciendo nada, pero ahora puedo ver que estás actuando en juicio. Ya que estás actuando en juicio, quiero pedirte que te acuerdes de la misericordia. Acuérdate de ser misericordioso, aun con los caldeos, y ten misericordia de tu propio pueblo». Antes, el profeta había pedido que cayera fuego del cielo, no solo sobre su propia nación que se había apartado de Dios, sino también sobre los caldeos. Pero ahora le está diciendo, acuérdate de la misericordia. Él sabe que Dios es misericordioso y que Él es lleno de gracia. Él no desea que ninguno perezca, pero parecería que hoy Él no está haciendo nada. Pero si usted, amigo oyente, y yo pudiéramos ascender a la torre de vigía de Habacuc y pudiéramos aprender que el justo vivirá por su fe, usted y yo podríamos tener una fe viviente en Dios y podríamos observar cómo Él está actuando detrás de la escena. Podríamos ver todo lo que está en movimiento en el presente. Y creemos que usted, tanto como nosotros, nos sorprenderíamos de la misma manera en que se sorprende Habacuc y quizá clamaríamos junto con él por la misericordia de Dios. Creemos que hay muchos creyentes que están abandonando o ya han abandonado quizá toda esperanza por su propia nación. Han capitulado, por así decirlo. Todos pensamos así, ¿no es cierto? Pero, amigo oyente, Dios está actuando. Está actuando en juicio. Pero alguien necesita acercarse a Él y clamar, «Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. No te olvides de mostrar misericordia para con nosotros. Nosotros necesitamos mucho de tu misericordia». Cada una de nuestras naciones necesita de la misericordia de Dios. Todos nosotros nos estamos comportando con arrogancia, con mucho orgullo. Creemos que somos los mejores del mundo. Pero cuando pensamos un poco, nos damos cuenta de que esto no es así en realidad. No debemos olvidar, amigo oyente, que Dios está actuando en el presente y creemos que lo está haciendo en su juicio. Así es que necesitamos pedirle que sea misericordioso con nosotros. Usted recuerda que Miguel de Cervantes dijo en su libro Don Quijote de la Mancha, «Porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia». Amigo oyente, nosotros necesitamos hoy la misericordia de parte del Dios Todopoderoso. ¿Qué cambio más tremendo en la forma de pensar de Habacuc? Al principio, él estaba diciendo al Señor que ¿por qué no hacía algo? ¿Por qué permites que ellos se salgan con la suya? Y ahora Dios le está permitiendo ver que Él está haciendo algo. Y entonces Él clama por la misericordia de Dios. Si nosotros conociéramos realmente cómo está actuando Dios en el presente en cuanto al juicio y al castigo, pensamos que esto haría que cada nación se pusiera de rodillas delante del Dios Todopoderoso. Entremos ahora a esta maravillosa oración que tenemos ante nosotros. La oración es en realidad un recital de lo que Dios ha hecho en la historia pasada de esta gente, y en vista de lo que ha hecho en el pasado, Él va a hacerlo nuevamente en el futuro. Este es el pensamiento que se presenta aquí. Uno puede depender de Dios, porque lo que Él ha hecho en el pasado, continuará haciéndolo ahora. El apóstol Pablo nos enseñó esto como creyentes. Él dijo allá en su epístola a los Filipenses capítulo 1 versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Amigo oyente, ¿ha comenzado Dios en usted la buena obra? ¿Está usted seguro de eso? Creemos que puede estarlo. Él le ha ayudado a usted hasta este instante, ¿verdad? Y Él ha comenzado una buena obra en usted, y usted puede estar seguro que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta cuando Él le tome y le saque de este mundo, entonces usted llegará a ser como Él es. Esa es la seguridad, y eso es lo que encontramos aquí en este cántico. Nosotros pensamos que este cántico se puede dividir en 3 secciones. Así lo hemos presentado en las notas y bosquejos, dividido en 3 secciones.
En los primeros 2 versículos tenemos la oración del profeta. Luego, comenzando con el versículo 3 y hasta el versículo 16, tenemos el programa de Dios. Luego, vemos la posición del profeta expresado en los versículos 17 al 19. Esto creemos que presenta la división de este capítulo 3 de Habacuc. Ahora, hablando de este programa de Dios, creemos nosotros que aunque ninguno es mencionado por nombre, hay 3 hombres que pueden estar en la mente del profeta, porque este no es un salmo acerca de lo que algún hombre haya hecho, sino que es un salmo acerca de lo que Dios ha hecho a través de los hombres. Los hombres no son mencionados por nombre aquí. Hay muchos que solamente ven 2, es decir, 2 hombres. Creemos que en los versículos 3 al 6 se indica a Abraham. Luego, en los versículos 7 al 10, tenemos a Moisés. Y en los versículos 11 al 15 se menciona a Josué. Esta es la forma en que nosotros dividiríamos esta sección en particular. Pero hay otros que piensan que Moisés se menciona en la primera sección. Veamos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 3 de Habacuc. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Sela. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora aquí se menciona 2 ciudades, Temán y Parán. Estas son ciudades de Edom. Y muchos piensan que eso tiene que ver con los hijos de Israel. Ellos salieron de la tierra de Egipto, pero en realidad Abraham fue allí primero. Usted recordará que Abraham fue primero a Egipto. Luego tenemos esta interesante palabra, Sela. Esta es una palabra que también encontramos en el libro de los Salmos. Y esto también puede indicar que aquí tenemos un salmo. Ahora hay diferentes puntos de vista en cuanto al significado de esta palabra, Sela. Hay muchos que piensan que es una pausa en la música, un lugar para tomar aliento. Otros opinan que aquí es donde comienzan a sonar los tambores y que la música alcanza un tiempo crescendo. Sin embargo, muchos opinamos que lo que aquí indica es algo que mencionamos antes, y es pare, mire y escuche. Esto puede observarse muchas veces en los cruces a nivel de ferrocarril. Quizá usted recuerde haber visto justo antes del cruce un letrero que dice pare, mire y escuche. Pues bien, esto es lo que significa esta palabra, Sela, en este salmo. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Ahora siéntese y tome nota de esto, está diciendo Dios. Esté seguro de oír esto. Y el cantor tiene que detenerse y tocar los tambores aquí. Sela. Esto es para llamar la atención a lo que se dice. No creemos que tenga demasiada importancia si se refiere a Abraham o si se está refiriendo a Moisés, porque Dios estaba presente con estos 2 hombres, y tenemos un cuadro realmente maravilloso de la gloria y la maravilla de Dios. Dice, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y eso no ha tenido lugar aún, pero fue cierto en cuanto se refiere a Abraham y a los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Al comienzo hubo alabanzas en sus corazones. Por supuesto que más adelante ellos llegaron a quejarse y a lamentarse por el resto de la jornada, pero la gloria de Dios cubrió los cielos. Creemos que como creyentes necesitamos tener una viva impresión de la gloria de nuestro Dios, de cuán majestuoso, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán misericordioso es Él. Sigamos leyendo ahora aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Habacuc. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Usted se ha dado cuenta que cuando sale el sol, se puede observar que aparecen rayos de luz. Bueno, ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Creemos que cuando el Señor regrese a llevar a su iglesia, esa gloria estará presente. No fue así cuando Él nació en Belén. Y cuando Él venga a la tierra a establecer su reino, su resplandor será como la luz. Él tenía estos rayos brillantes que salían de su mano. Allí se ocultaba el poder, es decir, que la gloria de Dios estaba cubriéndole tanto que no se le podía ver. La misma gloria de Dios oculta la gloria de Dios, la majestad de su persona. Esto es algo que los creyentes necesitan reconocer y respetar. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 3 de Habacuc leemos, «Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos». Esto puede aplicarse a la época de Moisés en Egipto y a las plagas que tuvieron lugar allí. Pero también puede aplicarse a Abraham, quien fue a Egipto porque había un hambre muy grande. Había mortandad en la tierra.
Y el versículo 6 comienza diciendo, se levantó y midió la tierra. Y usted recuerda que él le dijo a Abraham que él le iba a dar esa tierra. Dios la había medido. Allá en Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 leemos, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es algo sorprendente lo que leemos aquí. Luego en el versículo 6, el versículo completo dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este es un salmo verdaderamente maravilloso, amigo oyente, el que hemos estado considerando hoy. Pero vamos a detenernos aquí en esta ocasión y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer todo este capítulo 3 de la profecía de Habacuc para estar así familiarizado al continuar en nuestro próximo estudio con este capítulo de alabanza. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios continúe bendiciendo su vida.